integrantes de de toda la rotación tengan su nota, va a consistir en lo siguiente. Van a enviar un trabajo de redacción de no más de 250 palabras en una cara, con el aspecto positivo o negativo de la presentación de cada uno de los que expone en el seminario. Son 4. ¿Sí? Entonces, ponen su nombre completo al archivo, con sus apellidos primero, por favor, sus apellidos y nombres en el nombre del archivo, y en PDF me lo envían al correo institucional. ¿Sí? Entonces, ese trabajo va a constituir la nota de los integrantes de toda la rotación. ¿Ok? No más de 250 palabras, un aspecto positivo, negativo de cada expositor. ¿Está bien, Dariana? Sí, doctor, está bien. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a continuar en la sesión una vez que termine, y va a haber 1 hora más para que completen su trabajo de redacción, y conforme van terminando, lo envían y ya pueden irse retirando de la sesión. Los estudiantes que exponen no tienen que enviar ese trabajo, solo es para los demás. Doctor, una pregunta. Sí, Había mencionado, o sea, solamente un aspecto positivo o negativo, pero de cada expositor, sí. ya, bueno, ya. Porque creo que son 4 o 5 expositores, y de cada ¿No? uno es positivo, negativo. Ya. Cada expositor. Pueden hacer un comentario general de toda la presentación, pero en específico es de cada uno. ¿Sí? Y lo que voy a valorar es más que algún dato concreto, de alguna información o dato, es cómo redactan, ¿no? Cómo se expresan. Ese va a ser el trabajo de comprensión, síntesis y redacción. Cómo enlazan las frases, más allá de poner una lista de cosas. Cómo enlazan las frases, cómo empiezan, cómo terminan. El trabajo es de redacción, en orden, en secuencia. ¿Sí? Entonces, empezamos. ¿Están listos? Cada uno de los que expone tiene 10 minutos. Sean concretos para terminar a tiempo. ¿Sí? Y gracias, doctor. Muy bien, entonces empezamos. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Ya, bueno, doctor, yo voy a empezar con la exposición. Soy Miguel Ángel Pérez Acuña. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero vamos a comenzar con un cuadro comparativo. El cuadro comparativo es importante, ¿por qué? Porque tenemos que simplemente tener en cuenta la TBC pulmonar y extrapulmonar, ¿sí? No olvidarnos que siempre cuando queremos hablar un poquito de un tratamiento empírico, un diagnóstico, siempre tenemos que tener en cuenta los síntomas de la TBC, el examen físico que le vamos a hacer nosotros como médicos, la imagen, porque para esta patología es muy importante el diagnóstico por imagen, y el contexto en cómo va a venir el paciente. Entonces, este cuadro que he puesto a la izquierda, ténganlo en cuenta, es muy importante porque hay una división muy correcta y rápida de la tuberculosis pulmonar, de una tos productiva, sudoraciones nocturnas, debilidad, fiebre, tos seca, pérdida de peso. Esos son los signos y síntomas que van a estar relacionados. No olvidarnos también de la tuberculosis extrapulmonar, que va a tener lugares muy comunes, ¿no? Que son las meninges, ganglios linfáticos, huesos y articulaciones y tracto genitourinario. A la derecha, para relacionar este cuadro y tener una teoría, por así decirlo, concreta, he puesto unas 3 imágenes importantes. ¿Qué es lo que qué es lo que nos trata de decir? En la primera imagen, por ejemplo, la superior, la famosa mal de Pot, por ejemplo, ¿no? Que está relacionado
en sí viene a ser una enfermedad de la columna, es una afección de tuberculosa de la columna vertebral que es muy común y es muy importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. Otro tipo también de TPC es la famosa, por ejemplo, con una urografía excretora, que tiene que ver cuando hablamos de una TBC renal o genitourinaria. Sí, eso también tenemos que tener en cuenta. Y la imagen final o la de abajo es la que estamos hablando también de una TBC fuera de la genitourinaria, renal, la ósea. También hablamos de una intestinal que tenemos ¿qué es lo que podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos encontrar? Por ejemplo, un engrosamiento, ¿no? Céntrico, por ejemplo, de la pared del colon. Entonces, para ser concretos, lo que se busca es que siempre tengamos en cuenta la TBC pulmonar y extrapulmonar y de las más comunes que podemos encontrar en la extrapulmonar van a ser las meninges, ganglios linfáticos, huesos y articulaciones y el tracto genitourinario. Pero el mal de PUC también tenemos que tenerlo muy en cuenta y muy estudiado. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver una pregunta importante. ¿Cuáles son los aspectos esenciales del diagnóstico? No, como lo había dicho, simplemente he puesto acá 2 cuadros para que ustedes los puedan tener en cuenta. De ahí ustedes van a tener las diapositivas. Y simplemente son unas indicaciones que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el diagnóstico fuera de la sintomatología del paciente y de los exámenes que le vamos a hacer va a ser muy importante también la imagen, el diagnóstico por imagen para esta patología. Entonces, simplemente cuando hablamos de los aspectos esenciales en el diagnóstico, no olvidemos también de la prueba de tuberculina, ¿no? Indicaciones importantes, ¿no? Los pacientes que tienen una sospecha clínica o radiológica, ¿no? De tuberculosis, o las personas que han convivido con personas con tuberculosis, o grupos de riesgo. No olvidarnos que también la TBC se relaciona mucho a pacientes inmunodeprimidos o con VIH o SIDA, ¿no? También personas de riesgo que tienen, algunas personas de riesgo que van a tender a contraer TBC, y no olvidarnos también que hay personas que tienen patologías, ya han tenido patologías o comorbilidades como diabetes o alguna patología del sistema inmunológico que también va a tener una relación, ¿no? Y en la tabla 2 que está a la derecha hablamos de falsos negativos en la prueba de tuberculina. No olvidarnos que también cuando hagamos un examen a veces va a ser positivo o negativo. Miguel, Entonces, Miguel, sí, doctor. y paramos un momento para puntualizar algunas cosas. Esta prueba de tuberculina mide la exposición al Mycobacterium tuberculosis, no necesariamente es diagnóstico de la enfermedad actual. ¿Sí? Entonces no hay que ahondar mucho en eso, solamente es la exposición durante toda la vida que haya tenido la persona. Lo otro, tuberculosis como tal en estricto representa un diagnóstico nosológico. Cuando se habla de tuberculosis pulmonar es nosológico y topográfico, pero como vamos a ver, hay que analizar qué variante anatómica va a tener. Cuando se menciona mal de POT, es un diagnóstico nosológico. ¿Cuál es el diagnóstico anatómico que le corresponde? Una espondilodicitis crónica. Y entonces, vuelvo a lo mismo. Ya en alguna ocasión les he manifestado los niveles de diagnóstico: fisiopatológico o sindrómico, luego el anatómico, luego el etiopatogénico. Obviamente que en todos los casos de tuberculosis el etiopatogénico es el mismo, porque es el Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? No ahondes mucho en esto, Miguel. Avanza con el diagnóstico propiamente de un cuadro de enfermedad. Ok, doctor, está bien. Bueno, la siguiente diapositiva simplemente eran los tipos de diagnóstico, simplemente para tenerlo en cuenta, que puede ser, por ejemplo, con un interferón gamma, ¿no? El IGRA, que va a tener en 2 tipos de técnicas. También no olvidarnos siempre las manifestaciones clínicas, manifestaciones radiológicas, que van a ser importantes, Miguel, ¿no? Sí, doctor. el interferón este es equivalente al cuantiferón, es equivalente a la tuberculina si no está disponible. ¿Ya? Pero no es que eso haga el diagnóstico del cuadro clínico que estemos evaluando, solamente mide exposición. Sí, sí, doctor. ¿Sí? Entonces, Sí. concéntrate en los elementos para el diagnóstico de una enfermedad actual. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, y ahí también tenemos el diagnóstico, bueno, para microbiológico.
La siguiente diapositiva, por favor, que tenía que ver más que todo con la afectación pulmonar por imágenes. Esto sí lo... la siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Bueno, ahí había puesto un diagnóstico por imagen, que eso sí va a ser importante. Por ejemplo, lo que trataba de buscar fuera de la TBC pulmonar y extrapulmonar, por ejemplo, cuando hablamos de una tuberculosis pulmonar primaria, por ejemplo, en la imagen superior vemos una radiografía de tórax frontal, ¿no? Entonces, más o menos lo que podemos encontrar es una consolidación, ¿no? Parenquimatosa unifocal, por ejemplo. También lo que podríamos encontrar es una infiltración pulmonar, muchas veces en el lóbulo inferior o medio. Eso también nos va a caracterizar mucho para el diagnóstico. En la otra imagen también hablamos también de una tuberculosis pulmonar primaria, que lo que encontramos es una consolidación parenquimatosa, ¿no? Que es homogénea, por así decirlo, en el lóbulo medio, que también nos va a asociar. La otra imagen, por ejemplo, se relaciona mucho a una tuberculosis miliar, ¿no? Que tendría que ver con una radiografía de tórax convencional, porque cuando hablamos de TBC, la radiografía nos va a ayudar mucho en el diagnóstico. Y la otra imagen era un TAC torácico, ¿no? Que se observa un patrón intersticial, ¿no? Micronodular, que es bilateral y difuso. La siguiente diapositiva, por favor. En las siguientes diapositivas también puse unas imágenes que creo que nos va a ayudar mucho para tener una idea cuando hablamos de diagnóstico por imágenes, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con una adenopatía, por ejemplo, a nivel del hilo pulmonar derecho, ¿no? Y no olvidarnos también de estas manifestaciones que vamos a encontrar en la tuberculosis primaria, como también puede ser hasta una histoplasmosis, ¿no? Que también tendría una relación. También, por ejemplo, una consolidación basal izquierda, ¿no? Que muchas veces esta consolidación basal izquierda tiene que ver cuando no hay una buena respuesta o hay una mala respuesta del tratamiento, por ejemplo, ¿no? Porque también muchas veces se puede relacionar con la neumonía, una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. La otra imagen, por ejemplo, inferior, también hablamos también de un patrón miliar, por ejemplo, ¿no? Que podemos encontrar esos pequeños micronódulos, ¿no? De 1 a 3 milímetros, ¿no? Que están distribuidos en el campo pulmonar. Y la otra imagen derecha inferior se relaciona, por ejemplo, más que todo a un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con una imagen parenquimatosa apical derecha, ¿no? Entonces, y el estudio del líquido pleural, ¿qué es lo que va a demostrar? Va a demostrar también una tuberculosis. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de imágenes o un diagnóstico por imágenes, vamos a encontrar varios puntos importantes para esta patología. La siguiente diapositiva es importante también, ¿por qué? Porque lo que vamos a encontrar también, por ejemplo, se puede encontrar es una condensación, por ejemplo, del lóbulo superior derecho, por ejemplo, ¿no? Que se relaciona a una tuberculosis postprimaria. También podemos encontrar condensaciones múltiples, como se ve en la imagen izquierda inferior, ¿no? Podemos ver condensaciones del lóbulo superior como también condensaciones múltiples. En la imagen superior derecha podemos encontrar, por ejemplo, hasta un nódulo excavado, por así decirlo, e imágenes parenquimatosas nodulares. Entonces, si nos damos cuenta, las condensaciones múltiples y los nódulos se va a encontrar mucho en el diagnóstico, ¿no? Y también puede ser, por ejemplo, se puede observar condensaciones con excavaciones, como se ve en la imagen inferior derecha, que tiene que ver también con un paciente de tuberculosis postprimaria. Y para finalizar con las otras imágenes que puse, creo que eran muy importantes y para tenerlas en cuenta. Por ejemplo, muchas veces también se puede encontrar una reducción del volumen, por ejemplo, del lóbulo superior, el lóbulo superior derecho, que va a tener una tracción en el mediastino, ¿no? O tractos fibrosos y excavaciones. Y en la otra imagen derecha, por ejemplo, es importante, por ejemplo, si es un paciente que tiene VIH positivo, encontramos una radiografía de tórax que demostró un ensanchamiento, hubo un ensanchamiento mediastínico. Y el TC que confirma, ¿no? Hallazgos múltiples, por ejemplo, de alguna adenopatía. Y la siguiente diapositiva, que es, por favor, la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el tratamiento de primera línea. Miguel, Sí, doctor. retrocede, por favor. Ya, antes de Retrocedan que una... continúes, sí, una cosa es
pacientes tuberculosis en pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos. Ujú, Entonces, mucha ujú. confusión. Lo otro, no tampoco confundir la manifestación en imágenes de una tuberculosis pulmonar primaria o secundaria o de reactivación. La primaria es una cosa, es infrecuente, casi no lo vemos. 1 de cada 10 personas que se infectan por primera vez del Mycobacterium tuberculosis hacen enfermedad. Eso puede ser en adolescentes, en niños. Y de lo que hablábamos sobre todo era de las variantes anatómicas de la tuberculosis pulmonar en adultos, y la tuberculosis de reactivación generalmente, ¿no? Donde está ahí el infiltrado, la cavidad o la oquedad, las bronquiectasias, el tuberculoma, el absceso pulmonar, también la neumonía tuberculosa. ¿No has revisado el artículo que les mencioné en la teoría de neumonía comunitaria? ¿No? Para presentar una imagen propiamente de consolidado segmentario o lobar incluso por Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Entonces ahora sigue. El Sí, siguiente. doctor. Sí, y simplemente para finalizar, la otra parte era también que tenía que ver con el tratamiento de primera línea. Simplemente no olvidarnos que un tratamiento de primera línea es importante cuando hay un diagnóstico temprano de TBC. Los compañeros van a explicarlo ya de manera más abierta, simplemente para señalar, no olvidarnos que en la pregunta, cuando hablamos del tratamiento de primera línea, vamos a hablar de diferentes fármacos como la isoniazida, rifampicina, ¿no? Piracinamida, esambutamol y estreptomicina, ¿no? Simplemente en mi parte es tratar de recargarlo y ya los compañeros se van a encargar de ver las fases farmacodinámica, farmacocinética. Bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Sí, Gracias. no, ya está bien. Antes del siguiente, estreptomicina no forma parte de la primera línea. Y lo otro, Miguel, te ha faltado hablar de la microbiología para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces, ahí hay una falla. Ok, doctor. Del examen directo, del cultivo y algunos otros recursos de diagnóstico que pueden mejorar la precisión o la sensibilidad del diagnóstico, ¿no? Entonces, eso se pudo haber desarrollado así brevemente, más que lo de la tuberculina o el cuantiferón. Muy bien, pasamos a la siguiente. Sí, doctor. Buenas tardes. Continuando con la exposición y el seminario de tuberculosis, ahí me tocó hablar sobre la antigüedad clínica del esquema de primera línea, las bases de la evidencia, que solamente los voy a mencionar porque mis compañeros más adelante van a especificar a fondo la forma de por qué por qué se receta así en meses y en semanas y cuántas pastillas diarias. Bueno, y también cuál es lo esencial en la farmacología de los componentes de la primera línea, que lo más importante sería lo que es la farmacocinética y lo que es el mecanismo de acción. Siguiente, por favor. Bueno, como vamos a hablar sobre lo que es la antigüedad, vamos a hablar primero sobre la historia del esquema de la primera línea, ¿no? Primero comenzando una línea de tiempo que en 1940, por el efecto bacteriostático de las sulfonamidas en cobayos infectados con bacilos tuberculosos, por primera vez se comprobó que un agente quimioterapéutico, un derivado de la dapsona, promina, que es la glucosulfona sódica. Luego, en 1944, el descubrimiento de la estreptomicina por Sven Waxman, que su idea más importante de ese descubrimiento es que la toxicidad se da por el uso prolongado de este fármaco, ¿no? Y en 1949 se descubrió el ácido paraminosalicílico, más conocido como el PAS, ¿no? Que evita la farmacoresistencia si se administra junto con la estreptomicina, ¿no? Que lo descubrió Lehmann y bueno, y su idea principal de ese artículo o de este descubrimiento sería la selección de bacilos resistentes. Esto sería como parte de antecedentes antes de 1952, que en 1952 el ensayo que comparaba la estreptomicina ácido paraminosalicílico con la isoniazida, ¿no? Con lo que se establece que en las primeras fases del tratamiento farmacológico, o más conocido como la quimioterapia de la tuberculosis, también otro descubrimiento es que se observó la aparición de drogoresistencia desarrollada por Mycobacterium tuberculosis, que constituye un reto terapéutico, ¿no? Y en ese mismo año, en la publicación de British Medical Journal, que con el título de Treatment of
pulmonary tuberculosis with isoniazid, an interim report to the Medical Research Council with the Tuberculosis Chemotherapy Trust Committee. Sus principales objetivos fueron que se compararon la isoniazida y la streptomicina ácido paramisonicílico. Se concluyó que la isoniazida sola no es más efectiva que la streptomicina ácido paramisonicílico. También se encontró que el 71% de las cepas de Mycobacterium tuberculosis se volvió resistente a cabo de 3 meses con el tratamiento, ¿no? Indicaron que la combinación de varias drogas podrían lograr la curación. También en 1956, ensayos realizados en Madras que demostraron que el tratamiento domiciliario ambulatorio era muy eficaz y no aumentaba el riesgo de la infección para los contactos familiares del paciente. En el descubrimiento hacia fines de lo que es la década del 1960 de la rifampicina como quizás la medicación antituberculosa más eficaz, y en 1961 se sintetizó por primera vez el etambutol, ¿no? Según el Consejo Británico de Investigación Médica y sus asociaciones alrededor del mundo, condujo al desarrollo de los regímenes quimioterapéuticos y breves normalizados, ¿no? Según este Consejo Británico, menciona que se puede administrar varios fármacos con toxicidad mínima, ¿no? Por eso es que yo pongo este cuadro de llaves que menciona que la combinación farmacológica mejora la acción contra los microbacterios tuberculosos. Siguiente, por favor. Bueno, y acá solamente vamos a mencionar las fases del esquema de primera línea, ¿no? ¿Qué significa esos números y esos iniciales, ¿no? Los números de adelante, de la parte izquierda, son las siglas que indican los meses que durará el tratamiento con esos fármacos, y lo que están elevado, por ejemplo, en el que dice /4R a la 3, H a la 3, ese es el subíndice que indica el número de veces por semana que recibirá el fármaco, y su ausencia indicará que es diario, ¿no? Y vamos a ver que el fármaco de primera línea tiene 2 etapas, la fase intensiva inicial y la fase de continuación, ¿no? La fase intensiva inicial es el inicio del tratamiento con el uso de combinación de los medicamentos de primera línea, que son lisinoxida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Principal objetivo de esta fase es prevenir el fracaso terapéutico, y en lo que es la segunda fase, la fase de continuación, la fase de tratamiento de mayor duración reduce la cantidad de medicamentos, que ya sea la rifampicina y isoniazida. Principal objetivo de esta fase es garantizar la permanencia del éxito terapéutico. Más adelante mis compañeros van a explicar un poco más sobre esto. Siguiente, por favor. Luego, acá vamos a hablar también sobre el flujograma de las decisiones terapéuticas, ¿no? Lo que nos va a importar más que todo es sobre la parte de la izquierda, ¿no? Que dice el frotis positivo y esos 2 puntos latentes, los 2 puntos que están ahí a la izquierda debajo de la prueba de sensibilidad rápida. Pero lo quise señalar también que hay un gran cambio entre lo que es el flujograma del 2013 con el 2018 y el 2019, ¿no? Que prácticamente se ha mantenido igual que este flujograma. Lo he señalado con un círculo rojo solamente a medida para conocimiento, que esto es lo que se ha agregado y a través del flujograma 2018 que con el 2013, ¿no? El 2013 no tiene lo que he señalado, ¿no? Bueno, y siguiendo ya para lo que es el flujograma, vamos a ver que para la tuberculosis se va a tener que hacer un frotis positivo de tuberculosis, una prueba de sensibilidad rápida y molecular, y que la isoniazida tiene que ser sensible, la rifampicina sensible, y se va a recomendar 2 veces por 2 meses de isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, o 4 meses de isoniazida por 3 veces a la semana de isoniazida y rifampicina 3 veces a la semana. Ese es el cuadro clásico. ¿Qué pasa si también tenemos una isoniazida una resistente isoniazida y una rifampicina sensible, ¿no? Ahí cambia lo que es la medicación. Se va a recetar 2 meses de lo que es el levofloxacina, rifampicina y lo que es la pirazinamida y etambutol, y 7 meses de levofloxacina para la fase de continuación, isoniazida y lo que es la rifampicina. Ese es a modo de lo que es esquematización de lo que es el flujograma terapéutico, ¿no? De la parte sensible. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar los principales mecanismos farmacológicos de cada fármaco o de cada fármaco de primera línea, ¿no? Vamos a Brian. tener como, disculpe.
Sí, para un poco remarcar lo siguiente. Entonces, el esquema combinado tiene por beneficio evitar la El resistencia, por un lado, fracaso, la ajá, y el resistencia fracaso del terapéutico. Mycobacterium y también el acortar el tiempo de tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Y, entiendo que después van a hablar de por qué 3 veces por semana y de por qué no Sí, diario, ¿no? sí, Ok, doctor, más sí. adelante. Ya, bueno, y acá vamos a hablar sobre el último punto que me tocó, ¿no? Sobre los principales efectos farmacológicos que tiene cada fármaco de primera línea para el tratamiento de la TBC. Vamos a ir por partes. Primero vamos a ver lo que es la isoniazida, luego la rifampicina, piracetamida y etambutol. Primero, ¿qué clase de medicamento es la isoniazida? La isoniazida es una hidracida de ácido isonicotínico. Bueno, la actividad contra la tuberculosis es bactericida. ¿Qué quiere decir que es un bactericida? ¿No? Es una sustancia que tiene una capacidad de matar a las bacterias, microorganismos unicelulares u otros organismos. Bueno, especialmente las células de ataca lo que es especialmente las células de división rápida, afecta la síntesis del ácido micólico, o lo que quiere decir se traduce en lo que es la pared celular. Luego también vamos a ver su farmacocinética. Su farmacocinética es la concentración máxima, la concentración sérica máxima se alcanza en un periodo de 1 a 2 horas después de haber tomado la dosis oral. La concentración máxima se debe obtener a la hora y a las 4 horas si está tomando concentraciones de otros medicamentos. También vamos a ver que la concentración máxima esperada es de 3 a 5 microgramos por mililitro con la dosis diaria y de 9 a 15 microgramos por mililitro con una dosificación de 2 veces por semana. Vamos a ver que la vía de administración va a ser oral, intravenosa y muscular y es recomendable el uso seguro durante el embarazo y durante la lactancia. La reacción adversa principal es la hepatitis. También tiene otras como la neuropatía periférica y las reacciones de hipersensibilidad. El mecanismo de acción es que inhibe las enzimas de las micobacterias que necesitan para sintetizar el ácido micólico, ¿no? Que impide la formación de la pared bacteriana, ¿no? Luego vamos a hablar sobre la rifampicina. La rifampicina es un tipo de medicamento de lo que es la rifamicina, que es un bactericida, ¿no? Que inhibe la síntesis de la proteína y produce resistencia cruzada con las otras rifampicidas. También vamos a ver que la farmacocinética es el tiempo de concentración máxima después de dosis orales de 1 a 4 horas. La concentración máxima debe obtenerse 2 horas después de la dosis y si se considera la opción de si es que está demorando, ¿no? Se debe obtener a las 6 horas. Bueno, la concentración máxima esperable es de 8 a 24 microgramos. También la vía de administración es oral o intravenosa y se recomienda el uso durante el embarazo y puede usarse durante la lactancia. La reacción adversa es que los fluidos del cuerpo se tornan de color naranja, eritema y prurito y la reacción adversa que nos debe preocupar es la hepatotoxicidad, anormalidades hepáticas. Luego el mecanismo de acción es que la rifampicina se une a una sustancia beta del ADN polimerasa del ARN dependiente, ¿no? Impidiendo que esta enzima se una al ADN. Luego la piracinamida es un tipo de medicamento que es derivado sintético de la nicotinamina, ¿no? Y es un bactericida para lo que es el Mycobacterium tuberculosis latente. Bueno, vamos a ver que su farmacocinética se presenta de entre 1 y las 4 horas después de la dosis oral. La concentración máxima se debe obtener de 2 a 6 horas para el monitoreo terapéutico del medicamento. La concentración máxima es de 20 a 40 microgramos y se espera después de la dosis diaria, ¿no? También vamos a ver que la vía de administración es oral y no es recomendable, ¿no? Se evita la piracinamida durante el embarazo, principalmente porque no hay estudios sobre cuál es el efecto que tiene este medicamento sobre el feto, ¿no? Pero sí se puede usar sobre la lactancia, ¿no? La reacción adversa principal es la hepatotoxicidad. También hay otros como la gota, el eritema, las artralgias, la fotosensibilidad, la molestia gastrointestinales, ¿no? El mecanismo de acción es que las cepas de Mycobacterium tuberculosis secretan una enzima que es la piracinamidasa, ¿no? Que se convierte en la piracinamida en el ácido piracinoico, que este ácido piracinoico hace que el pH del medio
disminuya y que impide que el crecimiento de la microbacteria en tuberculosis, ¿no? Y por último vamos a ver lo que es el etambutol. El etambutol no está especificado la clase de medicamento que es, ¿no? Pero en la actividad contra la tuberculosis es un bacteriostático. Inhibe lo que es la síntesis de la pared celular, es un bactericida únicamente en las dosis más altas dentro del rango terapéutico, protege contra el futuro desarrollo de la farmacoresistencia y su farmacocinética es la absorción máxima ocurre entre las 2 y 4 horas después de la administración de las dosis. También registrar una concentración máxima sérica entre las 2 o 3 horas después de las dosis, ¿no? Y la concentración máxima es entre 2 a 6 microgramos por mililitro. Su vía de administración va a ser oral. Es recomendable y seguro en lo que es el embarazo y puede usarse en la lactancia, ¿no? Y su reacción adversa de este fármaco es la neuritis retrotubular. Y su mecanismo de acción es que actúa inhibiendo la síntesis del ARN, lo que impide su multiplicación, ¿no? Y el etambutol solo es efectivo en microorganismos en fase de división activa. Bueno, doctores, es todo con respecto a los principales que tenemos que saber sobre la farmacología de los medicamentos de primera línea. Sí, quizás solo pudo haberse descrito mejor entre qué tipo de Mycobacterium actúan cada uno de estos, ¿no? De forma homogénea y clara. Hubiese sido mejor. Bueno, vamos. Doctor, ¿se me escucha? Sí. Ya, bueno. Espero. Bueno, me presento. Mi nombre es Rayleigh Pimentel Sánchez y yo les voy a hablar sobre la primera, la segunda fase de la terapia. Mi tema era los efectos adversos y las interacciones medicamentosas. Ahora, bueno, vamos a empezar, pero para tener un esquema rápido de cómo empezó todo eso, ¿no? La microbiología es importante. Las micobacterias tuberculosae no están clasificadas como unas gram positivas ni negativas, no están dentro de la clasificación gram. Es un aerobio estricto, invasor, con un hospedador que únicamente va a ser el hombre, ¿no? Es el único hospedador y transmisión de persona a persona. Y esta capacidad que le da de tener de afectar al organismo humano es justamente los componentes lipídicos, los ácidos grasos, los ácidos micólicos, la lipoarabinomanosa. Eso le permite ser protegido de los ataques de la defensa que nosotros tenemos. Y no es que en realidad esta bacteria nos genere daño como tal, sino nuestro propio sistema inmunológico, al intentar atacar a esta bacteria y no poder hacerle daño, genera una reacción inflamatoria tan fuerte que esta misma termina generando todo este tipo de lesiones que escrito el compañero Miguel. Y cuando nosotros generalmente vemos un pulmoncito con una tuberculosis, nosotros vemos que, imaginémonos aquí un lóbulo hepático derecho, ¿no? Nosotros lo que vemos generalmente en la área apical, una imagen de aspecto cavernomatosa, con tractos reticulares fibróticos, ¿no? A veces con patrón atelectásico que está gelando la tráquea, ¿no? Este es el clásico patrón de una tuberculosis, pero no es patognomónico. Y ese es el detalle. Al no ser patognomónico, nosotros podemos ver áreas hiperecogénicas, áreas irregulares, que comprometen a todo un lóbulo, que también puede ser tuberculosis. Es importante por eso hacer un análisis imagenológico, laboratorial, clínico. No solamente nos podemos basar del estudio de laboratorio, tiene que ser un estudio complementario, inclusive epidemiológico. Bueno, a mí me toca hablar sobre el esquema de qué medicamentos le vamos a dar a los pacientes. Pero antes tenemos que definir a qué tipo de pacientes. Según la guía del MINSA del 2019 de tuberculosis, que la fuente está acá abajito, se clasifican a estos pacientes como mayores de 15 años, que no tienen, se le tiene que hacer pruebas de VIH, tienen que ser pacientes con TBC, con frotis positivo o negativo. Justamente, no necesariamente tenemos que basarnos en un solo estudio, tenemos que hacer un conjunto, ¿eh? Acá podemos tener un frotis negativo y también va a estar dentro de este grupo. Los pacientes con TBC extrapulmonar también pueden estar en este grupo, pero ¿qué tipo de pacientes no van a estar? Los pacientes con compromiso miliar, neurológico, osteoarticular, pacientes nuevos o antes tratados, ¿no? Las recaídas, también los abandonos, que es muy interesante este tema. Ahora,
¿cómo vamos a dividir el tratamiento? Vamos a dividirlo en dos fases, una primera fase y una segunda fase. Cuando nosotros nos enfrentamos a este pulmoncito con una caverna ya instalada, entonces es lógico pensar que aquí nos estamos enfrentando a una gran cantidad de bacterias, ¿no? De estas bacterias, Mycobacterium tuberculosa. Y estas bacterias nosotros queremos erradicarlas, queremos sacarlas. Entonces, si queremos erradicarlas, vamos a usar obviamente los bactericidas y también queremos limitar su desarrollo porque ya no queremos que crezcan. Recordemos que también por la microbiología, estas bacterias tienden a desarrollarse de manera un poco lenta, de 18 a 24 horas. Vamos a ponerlo 24 horas. ¿Qué es la mayoría de las literaturas que he encontrado? Entonces, como lo quiero detener, ¿sabes qué? Te voy a dar un bacteriostático. El bacteriostático va a ser el etambutol. Le voy a dar etambutol, se detiene. Luego, necesito destruirlas, entonces les lanzo a las bactericidas. Entonces, le voy a dar su rifampicina, isoniazida y periacinamida, que van a ser los bactericidas, ¿no? Siendo el más potente de todas ellas, el bactericida más potente es la rifampicina, ¿no? Ahora, interesante que después de esto vamos a tener una baja, es lógico que vamos a tener una baja de la cantidad de bacterias. Entonces, si vamos a tener una baja de la cantidad de bacterias, yo ya no le voy a querer dar más etambutol, ¿no? Yo solamente tengo menor cantidad de bacterias, entonces le tengo que seguir machacando estas bacterias, entonces le tengo que dar bactericidas. ¿Y qué bactericidas se está usando? Los más potentes, ¿no? La rifampicina y la isoniazida. Ahora, un dato que de repente no se comentó en la exposición anterior es que la isoniazida también puede actuar de las dos maneras, de bacteriostático y de bactericidas. Entonces, con estas dos sería suficiente. Ahora, un detalle también interesante que encontré en la literatura, ¿no? ¿Por qué darle interdiario, no? ¿Por qué suspender 24 horas, no? ¿Por qué 24 horas de diferencia le puedo dar el tratamiento? En una literatura que encontré, un libro un poco ya antiguito, mencionaba que pues el desarrollo de estas bacterias se duplican cada 24 horas, ¿no? Aparte, también tenemos que considerar que estos medicamentos tienen una interacción hepatotóxica. Varios de estos medicamentos tienen una interacción hepatotóxica que si bien el compañero lo ha mostrado de manera muy didáctica en un esquema, yo también he hecho un esquema euleriano y que me pareció muy interesante porque agrupo las similitudes y se puede ver las diferencias que en un ratito lo vamos a poder conversar. Bueno, aquí para las dosis, ¿no? Aquí las dosis tenemos que considerar el peso, pero también he visto una literatura muy bonita y práctica de cómo dar el tratamiento, ¿no? Simplemente, ¿no? Multiplicándolo por 5, ¿no? Isoniazida por 5, rifampicina por 10, piracinamida por 25. El etambutol va a ir acá y va a ser 20, 25. Entonces va a haber una secuencia, ¿no? 5, 10, si este viene para acá 20, 25. Entonces es bastante práctico. Esto sobre las dosis y el peso también es muy interesante, realmente muy interesante porque uno se pone a pensar, ¿no? Y si es un paciente obeso, ¿lo voy a considerar con este mismo peso? No, obesidad, según la clasificación de la lectura que el doctor nos ha podido facilitar, ¿no? Se le catalogaba con el 20% superior cuando supera el 20% de su peso adecuado. Ahora, ¿qué hacemos con un paciente que supera el 20%? Hay una fórmula corregida. Esto está en la literatura y no quiero hacerlo larga porque tenemos 10 minutos, pero se los dejo ahí para que lo revisen. Ahora, hablando de las reacciones adversas, justamente lo que les había comentado el compañero que lo había puesto de manera bastante didáctica, yo he hecho este esquema. Miren, esta es la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. Reini, ¿Doctor? ¿puedes regresar al anterior? Sí, doctor. Un momento ahí. Primero, es mejor hablar en lugar de caverna, de oquedad, ¿no? Cuando hablamos de una de las variantes más frecuentes de tuberculosis pulmonar. Lo otro ha sido un poco ligero, cómo explicar el esquema de segunda fase de 3 veces por semana versus un esquema diario. Aparte del tiempo de reproducción del micobacterio,
Debe haber un estudio clínico que haya comparado la eficacia y la seguridad de un esquema de segunda fase diario y un esquema de 3 veces por semana. También 2 veces por semana y entonces se elige el que tiene mejores resultados en términos de eficacia y de seguridad, ¿no? Entonces, ahí se pudo haber sido mucho más sólido en el sustento y varias de las referencias que han mencionado así de forma verbal quedan en el aire si no las escribes, ¿no? Entonces, esa parte hubiese sido mejor. Gracias, doctor. Y no has comparado, o no sé si alguien lo va a hacer, este esquema comparado con los casos de tuberculosis extrapulmonar más frecuente. Sí, doctor. Podría compararlo, pero no lo he escrito aquí en la diapositiva. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿O lo hay va a hacer tuberculosis. otro, el siguiente? No, doctor, no. Lo podemos Entonces, hacer como comentarios, pero ¿cuáles son los casos de tuberculosis extrapulmonar más frecuentes? está la neurológica, la renal, intestinal, ¿no? La más frecuente es Rayleigh, no Palabres. En los pacientes mayores de edad y los pacientes más jóvenes, la tuberculosis ganglionar, la escrófula. Ganglionar, La ganglionar. Y si no me equivoco, el 10% de la tuberculosis era renal, el ¿qué mal de referencia Pot estás usando algunos. para eso? En el artículo que usted envió hablaba de la tuberculosis pericárdica, doctor, y también de la renal. La pericárdica no es frecuente, pues no, tampoco la renal, ¿no? Entonces ahí les dije que se pusieran de acuerdo en cuáles 2 o 3 de las tuberculosis extrapulmonares más frecuentes para que la utilicen en la comparación del tiempo de tratamiento. En una tuberculosis pulmonar BK positivo, en un paciente inmunocompetente, un esquema de 6 meses en 2 fases de 2 y 4 meses, primera y segunda fase respectivamente, puede ser suficiente. En un paciente inmunocompetente con una tuberculosis ósea, mal de Pot o espondilodicitis tuberculosa, ¿va a ser 6 meses o más tiempo? Más Es más tiempo. tiempo, doctor. Eso es lo que tenían Sí. que haber comparado así de forma breve, clara y directa. Una adenitis tuberculosa también podría ser suficiente 6 meses o Sí, incluso hasta doctor. menos, ¿no? Y entonces, una meningitis tuberculosa, ¿cuánto tiempo? 10 meses según la guía, doctor. Eso tenía que haberlo mostrado de forma así clara y directa y breve. Vamos. Gracias, doctor. Bueno, como estaba mencionando, dentro de las divisiones de las reacciones adversas que he podido hacer. Perdona, Rayleigh, regresamos. Dígame, doctor. Otra cosa, es muy importante, les dije, cómo pasamos de la primera a la segunda fase, tanto en la tuberculosis pulmonar como en la tuberculosis extrapulmonar más frecuente. ¿Qué Se hace, consideramos para pasar de primera a segunda fase? Antes de mm, que se- hables de los efectos adversos. bueno, doctor, para pasar del segundo mes al cuarto mes se hacen distintos estudios. Uno de ellos es la radiografía de tórax. En Se hace pruebas de conclusión, ¿qué tomas en cuenta para pasar de primera a segunda fase? la vaciloscopía y los estudios imagenológicos. ¿Pero qué? ¿Con qué resultado? Mm, si todavía está latente, no entiendo muy bien la pregunta. No es un acto ciego, temporal, solo, ya son 50 dosis, entonces ya ahora le toca la 51, pasamos a segunda fase. No Si es hay mecánico, resistencia. no es mecánico, es ver que la respuesta, los parámetros de evolución hayan mejorado considerablemente, clínicos, de imágenes o de laboratorio, ¿no? Todo lo que estuvo alterado al inicio debe haberse mejorado considerablemente, o sea, debo tener ya un control significativo de la enfermedad para recién pasar a segunda fase. Si no, más aún si estoy seguro pues que es una tuberculosis sensible, entonces paso con tranquilidad a segunda fase. No es solo un hecho de números,
sino de que el cuadro clínico se está controlando de manera significativa. Prácticamente la segunda fase es para consolidar el tratamiento y completar el tratamiento. Pero para pasar a una segunda fase ya debemos tener el control de la enfermedad, ¿no? Y si estamos en una tuberculosis, en una espondilodicitis tuberculosa, esa primera fase no va a ser 2 meses, pueden ser 4 o 6 meses, dependiendo de la evolución clínica y de imágenes. Cuando tengo claro que el problema está controlado de forma clara y significativa, entonces podría pasar a una segunda fase diaria incluso, más que 3 veces por semana, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso hubiese remarcado. ¿Tuviste tu ocasión, Reilly? Sí, doctor. Vamos. Bueno, yo lo que usted menciona, sí lo he encontrado en la guía y dice monitoreo del tratamiento de tuberculosis sensible, pero en realidad ahí piden varios exámenes, el perfil hepático para ver si ha habido Palabras, Reilly, hepatotoxicidad. ya pasó tu Listo, oportunidad, seguimos. listo, doctor. Bueno, en las reacciones adversas, estos 3 medicamentos, la isoniazida, rifampicina y piracinamida, van a generar hepatitis, ¿no? Van a ser la característica básica de estos 3. Entonces vamos a entender que estos 3 medicamentos generan lesión hepática, pero ¿qué pasaría si nosotros encontramos a nuestro paciente con signos de ictericia, ¿no? ¿A cuál de estos 3 le vamos a echar la culpa? ¿A cuál de estos 3 vamos a retirarlo antes? ¿No? Son 2 los primeros que generan hepatotoxicidad, la isoniazida y la piracinamida, pero según estas 2 referencias que están acá arriba, la isoniazida es el primero en generar lesiones hepáticas, ¿no? Ahora, muchas de las hepatopatías también se asocian a reacciones cutáneas, entonces aquí encontramos reacciones cutáneas entre la isoniazida y el etambutol. También puede haber lesiones como neuropatía periférica, ¿no? La rifampicina también puede generar elevación de las bilirrubinas, ¿no? Entonces, hepatopatías asociadas a elevaciones de la bilirrubina. Y la piracinamida puede generar síntomas gastrointestinales, poliartralgia, mialgias, hiperuricemias. Otra de las cosas que también me pareció interesante es que el etambutol puede generar alteraciones en la visualización, en la diferenciación del rojo y verde, ¿no? Eso me pareció interesante. Reilly, Doctor. ¿cómo diferenciamos las manifestaciones comunes? ¿Cómo diferenciamos las manifestaciones comunes? Hepatitis, ¿cómo diferenciamos si está relacionada a isoniazida o rifampicina o a Bueno, piracinamida? las transaminasas, doctor, cuando se multiplican por 3 en un paciente asintomático, la ST, si es Sí, asintomático ya, por 5. obviamente, eso es hepatitis, ¿no? Entonces, pero ¿cómo asociamos el efecto con el medicamento, ya sea por isoniazida o rifampicina? ¿Se puede o no se puede? Bueno, yo leí que decía que si había una hepatopatía asociada a alteración de las bilirrubinas, piensen en rifampicina. Y si lo primero que le estoy dando el medicamento, y esta es la primera fase, ¿no? Veo que el paciente empieza a tener una hepatotoxicidad, la isoniazida, que sería el primero en generar la hepatotoxicidad. O Y piracinamida, no. sí, bueno, dice que lo primero en desarrollarse es la isoniazida, ¿no? La hepatotoxicidad. Ahí se pudo haber hecho un trabajo más fino para hacer ese esfuerzo, porque eso ocurre en la práctica. En la práctica hay el efecto, el paciente recibe 4 medicamentos, y entonces hay que ver cuál podría ser. De hecho, no es fácil, pero revisen la literatura para ver si hay algún elemento que los oriente hacia alguno de los medicamentos, ¿no? Entonces, la frecuencia es muy Sí, variable. no, doctor. Según tengo entendido, la rifampicina es de un 10% y la isoniazida es de un 68%. Bueno, no es que, entonces sí hay una diferencia. Sí, pero por eso digo que la isoniazida es la que sería la más asociada a las hepatopatías, ¿no? Asociadas a las hepatitis. Bueno, lo de la rifampicina también es hepatopatía, lo de la piracinamida Ujú. también es hepatopatía, ¿no? Entonces,
Si hay un patrón colestásico antes que un patrón hepatocelular, eso también podría ayudarme a inclinar la balanza hacia uno de los medicamentos. Esos detalles pueden ser útiles en la práctica. No es algo absoluto, pero sí puede ayudar. Y obviamente si hay alguna manifestación extrahepática, también puede eso ir de la mano con uno u otro medicamento. Eso en la práctica clínica se puede hacer para ver cómo hago con los medicamentos, ¿no? Con el tratamiento, con la continuidad de tratamiento. Sí, Vamos. doctor. Otra cosa que también, de repente agregando lo que usted ha comentado, es que en un paciente no se puede considerar solamente que son 4 medicamentos, ¿no? El paciente puede tener estenosis hepática, puede tener cálculos en la vesícula. Es muy complejo el decir que este es el agente. Pueden Pero hay ser que los hacer dos el a la esfuerzo. vez. Con mayor razón para hacer un esfuerzo. Gracias, doctor. Entre las interacciones medicamentosas, bueno, como dicen, interacciones, ¿no? Entonces tiene que ser el medicamento que nosotros ya hemos conversado, el RIFE, ¿no? El etambutol, la piracinamida, la isoniazida. En la isoniazida, cuando tiene interacción con antiácidos que tienen componentes de aluminio, ¿qué efecto nos va a dar, no? Va a hacer que esta isoniazida tenga una menor absorción. Entonces, el detalle sería, ¿qué recomendación le puedo dar a un paciente que está consumiendo antiácidos, no? Tiene que evitar los antiácidos porque ahora la prioridad es la isoniazida. O se le puede dar la isoniazida 2 horas antes o 4 horas después del antiácido si es necesario, ¿no? Esa sería la recomendación. Pero hay también pacientes que consumen antiepilépticos, carbamazepina, fenitoína. En ellos va a haber una inhibición del metabolismo hepático de los antiepilépticos. Entonces va a tener una reducción, ¿no? Estos antiepilépticos no van a generar el efecto deseado. Entonces nosotros tenemos que hacer evaluaciones seriadas de estos pacientes. Los antipsicóticos como el haloperidol, en los pacientes vamos a tener alteraciones de esto porque se va a encontrar en el plasma mayor cantidad de haloperidol, ¿no? Entonces también tenemos que considerar esto. Esto en realidad son varias las interacciones. Estas son 3 de las que he colocado, ¿no? La rifampicina, que también es otro de los medicamentos que ha tenido más interacciones, como por ejemplo los anticonceptivos, ¿no? Los ACO, los anticonceptivos orales. Va a tener menor efecto anticonceptivo, ¿no? Va a tener menor efecto anticonceptivo. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con esto. Los corticosteroides van a generar una marcada disminución de los niveles séricos de los corticosteroides. Eso significa que van a tener una menor disminución de los corticosteroides, ¿no? Teniendo en cuenta que se utiliza como inmunomoduladores y como en otros tipos de TBC se agregan los corticosteroides según la literatura que nos ha mencionado, entonces sí tenemos que tener en consideración. Entre los antiarrítmicos van a disminuir los niveles de los antiarrítmicos, pero también va a disminuir los niveles de la rifampicina, ¿no? Entonces, eso también me pareció muy importante. ¿Qué se recomienda en este caso según la guía? Que se retiren los antiarrítmicos, ¿no? En la piracinamida, la reacción va a ser con el allopurinol y esto va a crear un incremento de ácido úrico, ¿no? Entonces va a haber dolores articulares. El etambutol no se han encontrado interacciones médicas relevantes. Eso sería lo principal, doctor, de mi Bien. exposición. Vamos. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, yo voy a continuar complementando la información ya dada por mis compañeros. Mi nombre es Alice Pinedo Marín. Y bueno, yo les voy a hablar sobre las indicaciones de hospitalización, el seguimiento de laboratorio relacionado con el tratamiento y algunos conceptos de alta y curación. Siguiente, por favor, Rey. Bien. En algunas ocasiones va a ser necesaria la hospitalización, pero eso va a ser para casos específicos, por ejemplo, cuando se tiene una duda en el diagnóstico de la tuberculosis o es necesario realizar más pruebas complementarias. También acá debemos tener consideración en las enfermedades graves, como por ejemplo la insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica. Hay casos, por ejemplo, que se presenta la hemotisis grave, ¿no? Esto, por ejemplo, nos puede indicar
sobre todo una tuberculosis activa, una tuberculosis pulmonar activa, y que nos estaría indicando una mayor afectación parenquimatosa, cavitaciones presentes, ¿no? Entonces, en este caso se va a requerir un mayor cuidado. También en el caso de la tuberculosis miliar, o si es que hay una sospecha de tuberculosis meningia, esta última, pues, tenemos que recordar que va a representar una de las formas más graves, ¿no?, de la infección tuberculosa, sobre todo en la edad pediátrica, aunque también, bueno, va a ocurrir en el caso de los adultos, ¿no? Entonces, eso se tiene que considerar, especialmente esta tuberculosis meningia en los afectados por el VIH. También debemos considerar aquí lo que es la cirrosis hepática, las comorbilidades graves, cirrosis hepáticas, enfermedad renal, a los trasplantados. Tenemos que considerarlos, ya que, como hablaron mis compañeros, estos medicamentos van a tener efectos, ¿no? Sobre todo efectos hepáticos, entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Ahora, también se debe considerar a los enfermos con dudas de cumplimiento terapéutico y de medidas de aislamiento. Por ejemplo, acá se puede mencionar a los alcohólicos, los drogadictos, ¿no?, personas con patología psiquiátrica, personas que están en casas de acogida, en malas condiciones de domicilio, y algunos pacientes que no van a tener un soporte familiar, ¿no?, para poder sobrellevar el tratamiento. También acá en general se puede mencionar los pacientes que tengan un mal estado de desnutrición, incluso algunos con caquexia, ¿no? Siguiente, por favor, Rey. También es importante mencionar a los pacientes inmunocomprometidos. Ellos van a estar indicados para la hospitalización. Por ejemplo, como les mencioné, pacientes con VIH, la diabetes que esté mal controlada, descompensada, ¿no?, hepatopatías subsidiarias de sufrir complicaciones justamente por los fármacos que se administran. También, como pueden observar, el riesgo de toxicidad también por fármacos antituberculosos, o que se puedan dar posibles interacciones con otros fármacos, si es que se tiene sospecha de tuberculosis resistente también. Y la tuberculosis en embarazadas también está considerado porque justamente entre los problemas que se presentan en las embarazadas con tuberculosis ya se han descrito lo que es el aumento del riesgo de preeclampsia, sangrado vaginal, incremento de la tasa de los abortos, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, el caso de los recién nacidos que pueden tener un peso bajo, ¿no?, comparado con la edad gestacional. Pero ahora la mayoría de los estudios sugieren que en las pacientes embarazadas que sí van a estar tratadas adecuadamente, entonces la infección por tuberculosis no debería tener, pues, un efecto negativo sobre los resultados maternos fetales. Entonces, es muy importante también acá en este caso el tratamiento en las embarazadas. Siguiente, por favor. Bien, ahora con respecto al seguimiento del laboratorio, ¿cómo es que se va a supervisar en sí el progreso del tratamiento, ¿no? Como pueden ver, se menciona en la literatura la baciloscopía, que básicamente la supervisión de este tratamiento va a ser la baciloscopía, porque va a haber una dificultad y un retraso inherente a lo que son las pruebas de cultivo. Aún así, pese a que la baciloscopía se utiliza para el seguimiento, no va a ser, pues, una herramienta perfecta. Pueden aparecer, por ejemplo, resultados positivos inesperados que van a necesitar complementarse con argumentos clínicos, con pruebas de resistencia, ¿no? Las segundas pruebas mencionadas que podemos observar son las técnicas moleculares, pero resulta que estas técnicas van a dar resultados positivos durante más tiempo que lo que es el examen microscópico, ¿no? Incluso después que los microorganismos de la tuberculosis hayan sido realmente eliminados, van a seguir dando resultados positivos. Por lo tanto, entonces estas técnicas no pueden usarse para supervisar en sí la evolución del tratamiento. Acá en estas pruebas moleculares, por ejemplo, está la prueba EXPERT, y hay otros tipos de pruebas. Se podría mencionar la amplificación isotérmica, también otra prueba molecular, ¿no? Entonces, vemos que la baciloscopía es la más importante, pero también se encuentra el cultivo. Con respecto al cultivo,
esta en sí va a ser la única prueba que de una forma fidedigna nos va a confirmar el verdadero fracaso del tratamiento, ¿no? También nos va a poder ayudar con respecto a confirmar las recaídas del tratamiento. Entonces, siempre se va a recomendar aquí la confirmación mediante el cultivo con pruebas de sensibilidad a los medicamentos, también para el seguimiento sistemático del tratamiento de todos los tipos de tuberculosis que sean diferentes de la tuberculosis sensible a los medicamentos. Para eso sí va a ser muy útil, ¿no? Pero, como les digo, no va a ser práctico para el diagnóstico ni la supervisión en sí del tratamiento, ¿no? Justamente a largo plazo que tarda hasta la obtención de los resultados y en sí la capacidad técnica que requiere realizar el cultivo. Entonces, básicamente, recordemos que el seguimiento, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver que el seguimiento se va a realizar justamente con la baciloscopía. Por ello, aquí, esto es con respecto a la tuberculosis pulmonar sensible. Esta información fue tomada de la norma técnica de salud para la atención integral de las personas afectadas por tuberculosis del MINSA. Y aquí nos indica que el monitoreo de la respuesta al tratamiento para la TB sensible se va a realizar mediante evaluaciones clínicas y exámenes auxiliares, ¿no? Y como vemos en esta tabla de la izquierda, para mencionarles que el control médico debe ser realizado al inicio, al primer mes, al segundo mes y también al término del tratamiento. Y justo lo que les comentaba sobre la baciloscopía mensual va a ser obligatoria en todos los casos y toda muestra de esputo cuya baciloscopía resulte positiva durante la segunda fase de tratamiento va a tener que ser remitida para ser cultivada y el caso va a tener que ser evaluado por el médico consultor. Todo paciente también, al término de su tratamiento, debe tener una baciloscopía y un cultivo de control. Y también se debe considerar que todo paciente que al finalizar la primera fase de tratamiento, o sea, el segundo mes, y si es que llegase a presentar una baciloscopía positiva al segundo mes, debe solicitar en ese momento una prueba de sensibilidad rápida a la isoniazida, a la rifampicina, por los métodos moleculares o fenotípicos. También se debe solicitar un cultivo de esputo y si es positivo, este cultivo debe repetirse mensualmente. Entonces, si sucediera, por ejemplo, de que se da la primera fase de tratamiento, ¿no? Y queremos obtener los resultados de la baciloscopía, debemos de prolongar la primera fase hasta que se disponga de dicho resultado, ¿no? De la prueba de sensibilidad que se está aplicando. Y después referir al médico consultor con el resultado de la prueba de sensibilidad rápida para su evaluación respectiva. Ahora, si es necesario, entonces ya se va a tener que hacer un cambio a un régimen de tratamiento para tuberculosis resistente, ¿no? La rifampicina. Eso ya va a depender de los resultados del segundo mes. Bueno, además de lo que les acabo de mencionar, entonces en otros estudios de laboratorio, al inicio en el estudio basal se tienen que realizar otras pruebas, ¿no? Como el hemograma completo, pruebas de glicemia, creatinina, el perfil hepático, también la prueba ELISA, ¿no? Para VIH y también la prueba de embarazo. Es importante al inicio en el estudio basal. Siguiente, por favor. Bueno, esto es de la tuberculosis resistente, solo para mencionarles igual, el seguimiento es con baciloscopía, cultivo de esputo, y cuando el paciente se da el alta al paciente, se le tienen que realizar 6 controles mensuales, ¿no? Pero eso es con respecto a la tuberculosis resistente. Siguiente, por favor. Con respecto a la tuberculosis extrapulmonar en general, en sí para los pacientes con estos tipos de tuberculosis, la frecuencia, los tipos de las evaluaciones van a depender de los sitios involucrados y también de la facilidad con la que se van a obtener las muestras de esos lugares. Entonces, esto a menudo se va a ver un poco limitado, ¿no? Para obtener las muestras de seguimiento en sí. Sí se pueden obtener las muestras de esputo, obviamente siempre si el paciente tiene una afectación pulmonar concurrente, ¿no? Con una afectación extrapulmonar. Entonces, de lo contrario, con respecto a estas enfermedades extrapulmonares, se va a juzgar sobre la base de los hallazgos clínicos y radiográficos.
Para mencionar en sí, en la TBC extrapulmonar, por ejemplo, cómo se realiza el seguimiento, es que se realiza un seguimiento de 4 a 6 semanas, seguimiento de la respuesta, y se toma mucho en cuenta la resolución de los síntomas, el incremento de peso del paciente, lo que es la mejora de la hemoglobina y el descenso también de los niveles de proteína C reactiva van a ser más sensibles que el descenso de la velocidad de eritrosedimentación, esto para determinar la respuesta al tratamiento de la tuberculosis. Y, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis renal, se realiza tanto el seguimiento y control durante el tratamiento y también post-terapéutico. Durante el tratamiento se realiza un seguimiento bacteriológico con beca en orina, y también, bueno, a esto se lo va a complementar con controles radiológicos, ¿no? Al tercer, al sexto y al noveno mes del tratamiento. Después del tratamiento para la TBC renal, después de su tratamiento, entonces también se va a realizar un seguimiento, aunque en estos casos de TBC renal la tasa de la recidiva va a ser muy baja, no va a ser necesidad en sí de un control posterapéutico prolongado, pero a veces se prefiere realizar el beca en orina 2 meses tras finalizar el tratamiento, urografías intravenosas 2 meses post tratamiento, o también la urografía intravenosa y un cultivo anual, ¿no? Eso para mencionar cómo es más o menos el seguimiento en la TBC extrapulmonar. Siguiente. Ahora, con respecto al alta y curación, al inicio les hablé justo que hay casos específicos en los cuales se necesita hospitalización y un mayor control, ¿no? Entonces, entre los criterios del egreso hospitalario, se va a dar una vez que se controle la causa que motivó el internamiento, ¿no? Como podría darse casos extrapulmonares, meningitis tuberculosa, casos de hemoptisis grave, también entre otras. Entonces, primero se tiene que controlar esa causa. También se debe ubicar el centro más cercano donde el paciente va a recibir el tratamiento. Al momento del egreso, también debemos asegurarnos de que se dé orientación al paciente y a sus familiares sobre su enfermedad, sobre su tratamiento. Debe haber notificación de la enfermedad si se trata de un caso nuevo. Y también el epidemiólogo o encargado del programa de tuberculosis va a llenar la ficha de referencia al centro donde el paciente va a recibir su tratamiento. Y se debe garantizar también un enlace con el establecimiento de salud que esté cercano al lugar de residencia, que va a garantizar la dotación del medicamento y del seguimiento. Y se debe realizar la investigación epidemiológica de los contactos, ¿no? Este estudio de contacto, según la guía de MINSA, se hace referencia al censo, ¿no? Que se tiene que censar, registrar los contactos. Se tiene que hacer un examen de todos los contactos censados, ¿no? Para descartar la infección o la enfermedad por tuberculosis. Y después se tiene que hacer un control. Todos los contactos van a tener que ser examinados a lo largo del tratamiento del caso índice, ¿no? Con el que tuvieron relación. Siguiente, por favor. Bueno, acá sobre todo para reconocer el concepto en sí, o cuando decimos que un paciente está curado, ¿no? Un paciente con respecto a un tratamiento con esquema para TB sensible, se va a decir que es un paciente curado, ¿no? Cuando tiene una confirmación bacteriológica al inicio, que concluye el esquema de tratamiento y que cuenta con baciloscopía de esputo negativa en el último mes de tratamiento. Algo similar sucede en el caso de las otras tuberculosis de tipo resistente, pero en este caso el paciente va a estar considerado curado cuando concluye el esquema de tratamiento, va a contar también con 10 cultivos mensuales negativos consecutivos en los últimos 12 meses del tratamiento, ¿no? Que ha sido programado. Y bueno, siguiente, por favor, para finalizar. Sobre todo con algunos conceptos también establecidos en la norma técnica de salud del MINSA, para tenerlos en cuenta cuando hablamos de un tratamiento completo de la tuberculosis. Debemos considerar 2 puntos acá: un paciente con confirmación bacteriológica al inicio y que concluya el tratamiento, que concluya su esquema de tratamiento, ¿no? Que tenga una buena evolución
y en quien no fue posible realizar la baciloscopía de esputo en el último mes de tratamiento. O si no, también es considerado tratamiento completo un paciente sin confirmación bacteriológica al inicio, pero que concluye el esquema de tratamiento con buena evolución. El término fracaso se refiere a un paciente que tiene una baciloscopía o un cultivo de esputo positivo a partir del 4º mes del tratamiento. Allí se considera fracaso. ¿Cuándo se considera abandono? Cuando un paciente inicia su tratamiento y lo va a descontinuar por 30 días consecutivos o más, o también en ese término está considerado al paciente que toma el tratamiento por menos de 30 días y lo va a descontinuar. Ahora, el éxito del tratamiento va a ser el resultado de los dos conceptos que les mencioné, que es la condición de egreso de curado y de tratamiento completo. Allí recién hablamos de un éxito del tratamiento. Y me parece importante recalcar lo que son las recaídas, que viene a ser un nuevo episodio de tuberculosis que va a ser diagnosticado después de haber sido dado de alta, ¿no? Como curado, como tratamiento terminado. Y acá debemos de recordar que entre las pruebas, como les mencioné, el cultivo es el que ayuda a establecer un diagnóstico firme en estos casos de recaída, ya que en contraposición de lo que era la baciloscopía, el cultivo no va a producir resultados positivos falsos, debidos, por ejemplo, a la excreción tardía de bacilos tuberculosos muertos. Entonces, en la recaída, recordemos, el cultivo siempre nos va a ayudar, ¿no? Para establecer estos casos. Bueno, eso sería todo. Gracias. Sí, antes, siempre el cuadro clínico, ¿no? O sea, aparte del seguimiento de laboratorio, imágenes que ha mencionado, siempre el cuadro clínico de ingreso se tiene que ver cómo evoluciona, cuál es la tendencia de la evolución. Si está mejorando, lo demás es complementario. Entonces, en esta definición de fracaso que brindaste, el 4º mes, obviamente no, si el paciente sigue positivo, no voy a pasar a segunda fase, porque la intensidad del tratamiento se pierde. Entonces, paso a segunda fase cuando el tratamiento está funcionando. Entonces ya debería estar negativo. Entonces, si hay dudas, continúo con la primera fase. Y si está por definirse si es resistente o no, eso con mayor razón aclaro hasta antes de pasar a segunda fase. O sea, rescaten este concepto de que la transición de primera a segunda fase se debe dar cuando el caso está yendo bien, cuando tiene el control claro de la enfermedad y solamente es para completar casi el tratamiento. ¿Sí? Sí, doctor. Y otra cosa, no debe darse pues el hecho de que después de 6 meses de tratamiento recién se esté evaluando si es o no tuberculosis, ¿no? Si por alguna razón hay sospecha clínica de imágenes de tuberculosis y el VK es negativo y deciden empezar, pues hay que hacer un seguimiento mucho más estricto para ver si realmente corresponde o no. No después de los 6 meses de lo que propone el programa, recién ver si corresponde o no al diagnóstico. Muy bien, entonces creo que con eso hemos terminado y continuamos en la sesión para pasar a la segunda parte, que es la evaluación. Entonces, a partir de ahora, ya corre el tiempo, pueden hacer sus redacciones, como les dije, sus apellidos y nombres en el archivo, no más de 250 palabras de redacción, lo positivo y negativo de cada expositor, y me lo envían por PDF al correo institucional. Yo voy a pasarle a... Dariana, tú tienes mi correo, ¿cierto? Sí, doctor, ya también les envié a mis compañeros. Muy bien. Y una cosa más, quizá espero que esto haya sido útil, quizá no hayan tenido todas las respuestas y han surgido muchas inquietudes. Y esta, en ese sentido, es una primera aproximación al manejo de la tuberculosis, al arte del manejo de la tuberculosis. Parece muy sencillo, pero no lo es. Entonces, espero que esas inquietudes se conviertan en motivaciones para que profundicen esos aspectos y puedan tener una formación teórica sólida sobre este tema. Muy bien, entonces pasamos a la segunda parte. ¿Sí?